México es un país reconocido a nivel mundial por sus tradiciones. La mayoría de ellas siguen conservándose y van de generación en generación. Venerar a la muerte es una de ellas. La Ciudad de México, a pesar de ser una de las más grandes metrópolis del mundo, todavía arraiga sitios con amplias características rurales. Uno de los lugares donde se celebra con mayor fervor la llegada de las almas, el Día de Muertos, es el pueblo de San Andrés Mixquic, considerado como uno de los barrios mágicos de la Ciudad de México. San Andrés Mixquic se localiza al extremo sureste del Distrito Federal y forma parte de los 7 pueblos originarios de Tláhuac. A finales de octubre y los primeros días de noviembre, miles de visitantes concentran su atención en Mixquic, todo ello durante la celebración de los fieles difuntos. Esta celebración es seguida y admirada en todo el mundo. La devoción y el cariño con el cual la gente venera a sus fieles difuntos es una muestra más del color de Mixquic. Además de sus tradiciones y festividades, San Andrés Mixquic es un pueblo que ofrece al visitante sitios de interés que forman parte de la historia de la Ciudad de México. El origen de San Andrés Mixquic, cuyo significado es en el mezquite, se remonta al año de 1168, cuando las tribus chichimecas, chalcas y cuitlahuacas se asentaron en una isla rodeada por las aguas del lago de Chalco. En la época del virreinato, San Andrés Mixquic no fue gobernada por autoridad española alguna, pero apoyó con la mano de obra para edificar la primera catedral de la Ciudad de México. La evangelización de la zona corrió a cargo de los frailes agustinos, quienes asentaron sus bases religiosas, edificando el templo y convento de San Andrés Apóstol. Uno de los momentos más complicados para los pobladores de San Andrés Mixquic se presentó en el año de 1813, cuando una fuerte epidemia atacó la zona. El poblado tomó gran relevancia en el movimiento armado de 1910. Sus habitantes unieron fuerzas con las tropas zapatistas y lucharon por los terrenos de lo que fuera el lago de Chalco. San Andrés Mixquic ha sobrevivido al crecimiento de la mancha urbana. Aún conserva su esencia de pueblo, donde todavía algunas familias se dedican a la siembra mediante chinampas. Conserva aún su traza prehispánica, dividiendo a San Andrés Mixquic en 4 barrios: Los Reyes, San Miguel, San Agustín y San Bartolomé. Iniciamos nuestro recorrido por el Templo de San Andrés, cuya estructura representa el patrimonio más importante del pueblo, además de ser uno de los primeros sitios de culto edificados en la zona. Este templo se construyó en el año de 1537 con la injerencia de los frailes agustinos. Fue levantado en el terreno donde se asentó un teocalli mixquica. La iglesia se fue averiando con el paso del tiempo hasta colapsar, de tal manera que solo quedó de pie la torre del campanario. En el año 1600 fue reconstruida, pero separada de la torre que conformó el primer templo. El templo fue declarado monumento histórico en 1932, además de formar parte de los bienes inscritos en el Catálogo de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los sillares de las columnas, encargados de sostener la bóveda, están ejecutados en basalto y argamasa. Los arcos torales y las bóvedas se cubren de paños y relieves de yeso dorados. Su cúpula central es sostenida por un tambor octogonal. En el retablo principal se encuentra la imagen del apóstol Andrés. Lo acompaña una pintura colonial de la guadalupana. La fachada del templo, construida a base de tezontle, se muestra sobria, sin detalles lujosos, pero con mucha historia a cuestas. La entrada dispone de un arco, el cual es sostenido por columnas adosadas. Destaca la ornamentación de la fachada, su puerta principal de grandes magnitudes. La entrada cuenta con un parteluz de forma circular entre 2 pares de columnas, mismas que custodian 2 nichos. Sobre el parteluz se encuentra un nicho con la representación del apóstol Andrés. La fachada está rematada con un reloj con fecha de mayo de 1930. La entrada principal, sobre la calle de Independencia, representa un arco de medio punto custodiado con una reja. El atrio alberga el panteón,
donde existen tumbas de principios del siglo XIX. En este lugar se vive con fervor las festividades del Día de Muertos. En la parte posterior del templo se ubica el Panteón de San Andrés Mixquic, lugar donde las almas se dan cita para convivir con sus familiares. Es el único camposanto del pueblo. Ahora nos dirigimos a la parroquia y convento de San Andrés, construidos en el siglo XVI. En su fachada principal se pueden apreciar los muros de 90 centímetros de ancho, construidos a base de piedra de tezontle. La parroquia, con la imagen de San Andrés, quien en su mano sostiene un pez como símbolo de la economía del lugar, dispone de una fachada creada en 1620. Cuenta con un portón de madera con sus clavos originales. Al adentrarse a la parroquia, el visitante podrá admirar su gran belleza y combinación de elementos. Se encuentra adornado con grandes hojas de encanto y cabezas de ángeles. En el costado derecho se encuentra la imagen del Señor de las Maravillas, elaborado con caña de maíz. Se aprecia la corona de latón y el cabello natural. De ahí pasamos al patio de la casa cural de la parroquia de San Andrés, sitio arqueológico de gran arraigo, donde destaca Mixquixtli, diosa de la vida y de la muerte, así como la escultura de un chacmol cruzado por dos aros del tradicional juego de pelota. Se aprecian calaveras labradas de piedra volcánica. Se aprecian además las columnas de piedra adornadas con figuras de Quetzalcóatl. La torre del fondo formó parte del primer templo. A unos cuantos metros de la parroquia se localiza el Museo y Biblioteca del pueblo de San Andrés Mixquic. El museo, compuesto por una sola sala, exhibe en sus vitrinas vestigios de un teotlachtli, sellos de barro y piedra, una serpiente cilíndrica y una culebra anudada, entre otras piezas. El visitante podrá admirar las 279 piezas arqueológicas que resguarda el museo, piezas que han sido encontradas en la región. La mayoría de los objetos forman parte de las culturas tolteca y teotihuacana. Por último, nos disponemos a realizar el recorrido por el Sendero de las Cruces. En cada uno de los 4 barrios que conforman el pueblo de San Andrés Mixquic existe una cruz de piedra. Estas esculturas representan el corazón de cada uno de esos barrios. En la calle de Hidalgo, en la esquina con Nuevo México, se encuentra una piedra con apariencia humana. Siguiendo por la calle de Nuevo México, en el cruce con Morelos, se localiza la primera de las 2 cruces asentadas en el barrio de San Agustín. La cruz está marcada con fecha del 3 de mayo de 1915. Sobre la calle de Emiliano Zapata, hacia el norte, se aprecia la segunda cruz, con fecha de 3 de mayo de 1887. En la calle de Morelos, en el barrio de San Miguel, se encuentra la tercera cruz. En la calle de Josefa Ortiz de Domínguez e Insurgentes, en el barrio de San Bartolomé, se asienta la cuarta cruz. Regresamos a la calle de Emiliano Zapata, en el barrio de Los Reyes. Ahí se estableció la quinta cruz, cuya fecha data del 3 de mayo de 1887. Así, al fin, completamos el recorrido. El barrio mágico de San Andrés Mixquic es un sitio que no podemos dejar de visitar. La gran variedad de sitios, cultura y color son el ingrediente principal para pasar un día inolvidable. El gobierno del Distrito Federal promueve el turismo y te invita a descubrir un lugar que marcó el rumbo de nuestra capital. Los barrios mágicos de la Ciudad de México te abren sus puertas para que disfrutes junto con tu familia y amigos de una inolvidable visita, la cual no dudarás en repetir. Capital 21 te invita.